Era principios de octubre, cálido para esa época del año. Mike y yo estábamos trabajando en el rancho del viejo Harrison, en las montañas Kiamichi, lo más alejado de la civilización que se podía estar en el sureste de Oklahoma. El tipo de lugar donde el vecino más cercano estaba a 1 hora de distancia y los teléfonos móviles todavía eran algo que solo se veía en las películas. Ya habíamos pasado 3 días durmiendo en la cabina de un maltrecho Ford F-250, arreglando tramos de valla derribados por las tormentas de verano. Un trabajo sencillo, sustitución de postes, tendido de alambre, trabajos básicos de rancho. Mike me enseñó a manejar bien las cuerdas. Llevaba 15 años trabajando la tierra y conocía todos los arroyos y barrancos. Esa mañana, la parte delantera del camión empezó a hacer ruido. Nada grave, solo un traqueteo que había que comprobar. Nos detuvimos junto a un tramo de valla que había sido reparado el día anterior. Mike apagó el motor y ambos nos sentamos a echar un vistazo. El suelo seguía mojado por la lluvia del día anterior. Recuerdo que el barro me absorbía las botas mientras cogía las herramientas. A la luz de la mañana, las montañas cubiertas de niebla parecían tan cercanas que se podían tocar. Una mañana perfecta para trabajar al aire libre, pensamos. Mike fue el primero en meterse debajo del camión, justo en el suelo. Dijo que la enredadera se atascaría en el barro. Le pasé las herramientas y me aseguré de que no había serpientes. Una mordedura de cabeza de cobre puede ser fatal si la ayuda está tan lejos. El viento cambió de dirección y todo cambió. Había un olor a lana mojada y carne podrida, con un toque de algo salvaje. Mike también lo notó y dejó de trabajar. La llave se le quedó a medio camino de la mano. «Pásame un juego de llaves de vaso», dijo con voz tensa. «Y no te muevas rápido». Conocía ese tono, el mismo que emplean los vaqueros cuando hay una serpiente de cascabel cerca. Cogí mis herramientas, moviéndome despacio y con firmeza, y entonces oí un sonido. El sonido de algo pesado moviéndose entre la hierba alta más allá de la valla. Mike fue el primero en verlo, asomándose por debajo de la camioneta más allá de mis pies. Nunca olvidaré cómo cambió su respiración. Se volvió rápida y superficial, como la de un conejo que ve a un coyote. «Sube al coche», me dijo en voz muy baja. «No corras, muévete». Me di la vuelta para ver lo que él veía. Ese movimiento me salvó la vida, pero al mismo tiempo maldijo a Mike. En ese mismo momento, la criatura se centró en mi movimiento, y en cuanto me moví, salió disparada hacia adelante, colándose por la valla como si estuviera hecha de telarañas. Sin saltar ni trepar, actuó únicamente con pura fuerza muscular y masa. Atravesó 4 hilos de alambre de espino. Los postes se quebraron como ramas quebradizas. Eché un vistazo hacia atrás y vi un enorme cuerpo cubierto de pelaje oscuro. Sus movimientos parecían controlados por una fuerza bruta y concentrada. Mike gritó, no de miedo, sino de dolor. La criatura le agarró la pierna y empezó a tirar de él para sacarlo de debajo del camión como un niño tira de un juguete. El metal chirrió cuando la hebilla de su cinturón se enganchó en el tren de aterrizaje y mientras Mike era arrastrado, su mano se enganchó en mi bota. Retrocedí. Que Dios me ayude. El instinto de supervivencia se apoderó de mí y di 3 pasos hacia el camión. La manilla de la puerta estaba fría bajo mis dedos y el metal gimió cuando la abrí. Mike seguía gritando, ya sin palabras, solo sonidos ininteligibles. Miré a mi alrededor, subiendo a la cabina, y vi que la criatura lo había tirado al suelo. Era un depredador puro, rápido y brutal. Las llaves seguían en el contacto. Me temblaban tanto las manos que al principio no podía girarlas. Todo el camión se estremeció cuando algo pesado golpeó el panel trasero y un olor almizclado y salvaje entró por la ventanilla abierta. Aumenté la velocidad al ver pasar una sombra junto al camión. El motor zumbó, puse la marcha y me limité a conducir. No miré por los retrovisores, no podía. El camión patinó en el barro y, finalmente, derrapó. Pasé por encima de la siguiente valla, por encima del lecho del arroyo, por encima de todo lo que había en mi camino, hasta que llegué a la carretera principal. El sheriff encontró el camión 2 horas después, aparcado frente a una tienda de Clayton, y me encontró dentro, todavía agarrado al volante con las manos ensangrentadas. Ni siquiera recordaba cómo me había detenido. No recordaba cómo mis palmas habían rasgado el alambre de la valla mientras me alejaba de Mike.
al que habían estado buscando durante 3 días. Encontrar la escena fue bastante fácil. El camión había dejado un rastro claro a través de todas las vallas. Nuestras herramientas estaban esparcidas por la tierra. Se encontró el sombrero de Mike y un zapato. La valla estaba destrozada, los postes arrancados del suelo, y nunca se encontró a Mike. El informe oficial decía que había sido un ataque animal y culpaba a un oso, aunque hacía décadas que no había osos en estas montañas. Era más fácil achacarlo a un oso que admitir que había algo más, algo capaz de atravesar el alambre de espino y agarrar a un hombre adulto como si nada. Después de aquello, dejé de trabajar en el rancho, me mudé a la ciudad y conseguí un empleo en un aserradero. Ya no puedo estar al aire libre. No soporto el olor a tierra mojada y aceite de motor sin estremecerme. A veces por la noche sueño con ello, no con el ataque que se me queda grabado en la memoria. Sueño con esos momentos en los que éramos solo 2 tipos arreglando un camión en una agradable mañana de otoño, antes de que cambiara el viento, antes de ese olor, antes de que supiera lo que era el terror puro y primario. A veces la gente me pregunta si vi lo que pasó. Respondo que no. Es más fácil que intentar describir algo que no debería existir. Es más fácil recordar cómo se movía, cómo mataba, cómo mostraba su presencia. Sin malicia, sin crueldad. Solo la fría eficiencia de un depredador perfecto. El rancho sigue en funcionamiento hoy en día. El viejo Harrison se lo pasó a su hijo, y allí sigue pastando el ganado, arreglando vallas, pero ya no envían a los trabajadores solos. A nadie se le permite trabajar con maquinaria fuera del establo principal. Ellos saben por qué, aunque no hablen de ello. Volví una vez, 5 años después de que ocurriera, sin contárselo a nadie. Conduje temprano por la mañana y encontré el lugar con facilidad. La línea de la valla aún mostraba dónde se había sustituido todo el lugar. Intenté hacerme a la idea de lo que había pasado. Ese olor a almizcle salvaje me había llegado incluso antes de salir del coche. Me marché y nunca volví. Ahora está todo construido. Más casas, más carreteras. Pero aún queda mucho espacio vacío en las montañas. Mucho espacio para que algo grande se mueva sin ser visto. Muchos lugares donde el viento puede cambiar bruscamente, trayendo consigo el olor a lana mojada y animales salvajes. La familia de Mike puso un monumento en el cementerio. Incluso sin un cuerpo que enterrar, a veces lo visito cuando la culpa se vuelve demasiado pesada. Tendría que haberle acercado más a mí en lugar de alejarme. Tendría que haber hecho algo, no quedarme quieta. 28 años después, todavía me tiemblan las manos cuando huelo aceite de motor y tierra húmeda. Y en algún lugar de esas montañas, algo sigue moviéndose entre la hierba alta, dejando tras de sí vallas rotas y vidas destrozadas. Aquel invierno azotó el sureste de Oklahoma con más fuerza que ningún otro en mis 20 años como guardabosques. En enero de 1985 cayeron medio metro de nieve sobre las colinas que rodean Tuskahoma, convirtiendo el paisaje familiar en algo extraño e incluso cambiando la forma en que yo hacía mi trabajo. La nieve facilita la vigilancia, revela cualquier cosa que se mueva por tu territorio. Mi abuelo llamaba a este invierno tiempo de caminar. Solía decir que la nieve resalta cosas que normalmente permanecen ocultas, haciendo más delgada la frontera entre mundos. Yo había pasado demasiados años estudiando biología de la fauna como para dar tanta importancia a las viejas historias, pero aún así me adhería a sus enseñanzas de respeto. Siempre dejaba tabaco cuando entraba en ciertos lugares, viejos hábitos aprendidos en mi juventud. Estaba siguiendo la pista de lo que creía que era un cazador ilegal. Aquella mañana encontré huellas de botas en la nieve fresca que conducía de tierras estatales a territorio tribal Choctaw. Las huellas grandes y profundas son señales típicas de cazadores furtivos, pensé. Empecé a seguirlas en cuanto salió el sol. Al cabo de 2 horas, las huellas cambiaron. No gradualmente, como si alguien estuviera adaptando su zancada al terreno, sino que a cada paso la longitud de la zancada aumentaba y las huellas se hacían más profundas. Lo que al principio parecían huellas de botas normales, se convirtió en algo completamente distinto. Mi formación me decía que había que documentarlo todo, y la voz de mi abuelo en mi cabeza me advertía: vuelve atrás. No obstante, hice fotos y puse el walkie-talkie a mi lado como referencia de escala.
Las nuevas huellas medían 13 pulgadas, presionaban 4 pulgadas en la densa nieve, y la zancada era de 6 pies de largo. Ningún animal conocido se movía de esta manera. Hacia el mediodía empezó a nevar de nuevo. Ligeros copos llenaban el aire. A través del velo blanco, los árboles desnudos parecían huesos viejos, y todo a mi alrededor estaba en silencio, salvo por el sonido de las ramas heladas al crujir. En 2 décadas de trabajo en la naturaleza, nunca había tenido la sensación de que mis pasos se dirigían a alguna parte. Hasta ese día, las huellas conducían a una vieja hondonada donde ninguno de los lugareños cazaba. 3 crestas convergían allí, formando un cuenco natural en el suelo que mi abuelo llamaba el sumidero. Él decía que era la entrada al inframundo, mientras que los expertos científicos afirmaban que no eran más que patrones de erosión en la piedra caliza. Allí de pie, en la nieve, ninguna de estas explicaciones me parecía correcta. La depresión estaba llena de bruma matinal. La nieve se estaba convirtiendo en niebla, y las huellas estaban guiadas por esa misma sopa blanca. El procedimiento estándar dictaba pedir refuerzos, y mis 20 años de experiencia confirmaban la necesidad de tal decisión. Pero algo más antiguo que todo lo que me habían enseñado me obligó a seguir aquellas huellas hasta el barranco, donde la temperatura iba bajando a medida que yo descendía. La nieve caía cada vez más pesada. Los copos húmedos se pegaban a todo, pero las huellas permanecían claras, como si nada pudiera disimularlas. Llevaban a un saliente de piedra caliza, oscura contra todo el blanco. Allí fue donde lo vi. No estaba escondido ni al acecho, solo de pie al aire libre. La nieve caía a su alrededor, pero no parecía tocarle, como si existiera en un espacio más allá de la realidad. En las historias de mi abuelo le llamaban Nalusa Falaya, la larga criatura negra. El adiestramiento en la naturaleza no había previsto la clasificación de tales criaturas, y allí de pie, en la nieve, me di cuenta de que mis conocimientos eran insuficientes. Su cabeza sobresalía por encima de un saliente. No era la cabeza de un lobo, sino algo moldeado por fuerzas ancestrales más allá de la evolución. Su cuerpo estaba recubierto de músculos, como placas de armadura diseñadas para exhibir una fuerza que la naturaleza nunca había previsto. Su pelaje negro parecía confundirse con el blanco de la nieve. Nos miramos a través de la nieve que caía. Apoyé la mano en mi arma, pero ambos nos dimos cuenta de que no importaba. Podría haber salvado la distancia que nos separaba antes de que yo pudiera recobrar el juicio, pero decidí no actuar. En su lugar, hizo algo que perturbó tanto mi entrenamiento como las enseñanzas de mi abuelo. Se sentó, no como un lobo o un perro, sino como algo que recordaba cómo debían moverse las criaturas de este mundo. Entonces habló, no con palabras ni con gruñidos. El sonido que emitía ocupaba una posición intermedia entre lo que yo conocía por la ciencia y lo que había oído en antiguas leyendas. Un lenguaje hecho de nieve y sombra. Respondí en la lengua de la tribu Choctaw, pronunciando sin pensar las viejas palabras, frases formales que mi abuelo me había enseñado para dirigirme a seres poderosos. Las orejas de la criatura se agudizaron al oír el sonido, tal vez en señal de reconocimiento o recuerdo. Volvió a elevarse, moviéndose como humo en el aire quieto. Giró hacia una profunda depresión y se detuvo. Miré hacia atrás y en mis ojos leí la paciencia del invierno. Luego se dirigió hacia la nieve y la niebla, cada paso deliberado como si fuera una ceremonia. Las huellas que dejó parecían diferentes de las que yo seguí. Parecían más naturales, como si ya no necesitara fingir ser otra persona. Las fotografié de todos modos y les puse una cinta métrica para documentarlas. Cada huella se convirtió en una prueba. Los hábitos de un cazador no se pierden. Seguí las huellas lo suficiente como para darme cuenta de que conducían a la entrada de una cueva en la que no había reparado antes. Oscura. Se abría como una herida en la luz blanca. Las huellas entraron y no salieron. Dejé tabaco en la entrada, más por instinto que por convicción. La nieve cubrió mis huellas mientras salía. Cuando llegué a mi camioneta, no quedaba ni rastro de que hubiera descendido a aquella hondonada. Por la tarde, hice fotos que solo mostraban nieve impoluta, y las mediciones de mi cuaderno seguían siendo números exactos que demostraban lo imposible. Por la noche hice un informe, escribiendo exactamente lo que había visto, medido y oído,
y adjunté las fotos, sabiendo que no mostraban nada. A la mañana siguiente entregué el informe al jefe de guardia. Lo leyó 2 veces. Miró las fotos en blanco y me preguntó qué quería que hiciera con él. Le dije que lo enviara a los archivos, no porque nadie fuera a creerlo ni porque sirviera para explicar nada, sino porque a veces lo único que se puede hacer con la verdad es reconocer su existencia. El invierno de 1985 duró otros 2 meses. Encontré huellas similares 5 veces más esa temporada, que siempre llevaban a la misma hondonada, siempre desaparecían en la misma cueva donde siempre dejaban tabaco y tomaban fotos que no mostraban nada. A veces, en los fríos trazos de la memoria, pienso en lo que habría pensado mi abuelo de aquellas huellas. Él diría que la larga criatura negra estaba simplemente de paso por el mundo humano, utilizando la nieve como puente entre lo que es y lo que fue, mientras que mi educación en la naturaleza tendía a favorecer una visión diferente. Una criatura adaptada a espacios que hemos llegado a ser incapaces de ver. La verdad probablemente se encuentra en algún lugar entre estos puntos de vista, como esas huellas en la nieve, lo suficientemente reales como para ser medidas pero imposibles de fotografiar, como esa depresión indicada en los mapas, pero que existe algo aparte de la geografía convencional. Estos días me dedico a formar a los nuevos inspectores de cotos de caza, hablándoles de huellas, de leer señales, de entender los movimientos de los animales en su territorio. A veces me preguntan por el invierno de 1985, por el informe que yace en una carpeta llena de mediciones de cosas que aparentemente no podrían existir. Estos bosques guardan cosas más antiguas que nuestras historias sobre ellos, tanto si se llega a esta verdad a través de la ciencia como de la tradición. Algunos conocimientos simplemente existen, como las huellas en la nieve que permanecen hasta que el mundo cambia lo suficiente como para ocultarlas. Incluso después de 28 años, me tiemblan las manos cuando huelo aceite de motor mezclado con tierra mojada. En 2014, cuando yo era un niño de 13 años, Jake y yo estábamos pasando el verano en casa de mi abuela en Broken Bow. Él tenía la pelota de béisbol autografiada de su hermano, y yo un monopatín, y disponíamos de un sinfín de días para llenarlos de todo tipo de disgustos. Detrás de la propiedad de mi abuela corría un riachuelo, y a través de él había un viejo puente en ruinas, cuyo acceso estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, para unos adolescentes que disponían de demasiado tiempo libre, las prohibiciones no significaban casi nada. Un día nos sorprendieron intentando asomarnos por las ventanas de una casa vecina de color azul descolorido que tenía una hermosa vista del arroyo. La señorita Whitaker, que vivía en esa casa, en lugar de echarnos, nos invitó a su porche. Nos sentamos en sus viejas mecedoras y al son del crujido de la madera que arrastraba nuestros pasos, bebimos limonada con abundantes cantidades de azúcar. Observando atentamente el agua que corría, trató de averiguar si habíamos caminado recientemente hasta el arroyo. Le temblaban las manos al dejar el vaso, dejando anillos húmedos en el reposabrazos de madera. Podía ver a Jake intentando mentir, diciendo que solo habíamos estado en el arroyo ayer, cuando habíamos estado revolcándonos en las rocas y buscando cangrejos de río. Pero percibí algo más en su mirada, como si supiera algo importante sobre nosotros. Todos los niños de Broken Bow conocíamos la historia del perro demonio, contada por nuestros padres para mantenernos alejados del arroyo, el puente y el bosque. Se decía que aquella criatura, que alcanzaba los 3 metros de altura y se desplazaba sobre patas de lobo, se llevaba a los niños traviesos. Cuando la señorita Whitaker mencionó que había visto una criatura así, su voz llena de alarma me hizo sentir un apretón interior, sobre todo cuando me dijo que en 1954, cuando tenía 13 años, la había observado cerca de ese mismo puente. Sus palabras de que si alguien la veía, le daban exactamente 10 años hasta que la criatura volviera, y entonces era el momento de cobrar, me hicieron recordar involuntariamente una historia que, según ella, también había visto mi mejor amiga Alice. Salimos rápidamente del porche de la señorita Whitaker, sin prisa por escapar, pero riéndonos tranquilamente de las historias de viejas locas y fantasmas, aunque en el fondo de mi mente me sentía intranquila, sobre todo cuando mencionaba a Alice. Aquel caluroso día en el que el calor envolvía Oklahoma como aire resplandeciente. Pasamos un rato en el patio trasero de la casa de mi abuela,
dándole la vuelta a una pelota de béisbol que para Jake no tenía precio, porque su hermano la había firmado antes de regalársela. Su hermano jugaba en el equipo ese año y esa pelota significaba todo para él. Jake me llamó para que intentara atrapar la pelota que había lanzado, pero esta pasó volando, rebotó en un enorme roble y rodó por la empinada orilla hasta el arroyo. Nos quedamos en el borde del patio y vimos cómo la pelota rodaba por el terraplén. El arroyo, seco por el calor del verano, fluía sobre piedras lisas y a unos 50 metros río abajo había un puente abandonado, con sus tablones de madera desgastados hasta volverse grises. Jake decidió que debíamos coger la pelota, y cuando empezamos a bajar la pendiente, él caminó primero, comprobando cuidadosamente cada rizoma de roble para asegurarse de que no resbalábamos. Yo le seguí, intentando no pensar en las siniestras historias de la señorita Whittaker, y solo escuché el murmullo del arroyo, que casi ahogaba nuestros cautelosos pasos. La pelota de béisbol estaba atrapada en un matorral al borde mismo del agua, y se podía recuperar con bastante facilidad. Pensamos que llegaríamos a casa antes del anochecer y nadie se enteraría. Pero mientras descendíamos, se oyó un crujido agudo cuando uno de los viejos tablones del puente se movió con el calor, y se repitió una y otra vez, como si cada paso que dábamos hubiera sido cuidadosamente considerado. En ese momento, Jake se congeló, y yo vi su mirada asustada. El sol poniente iluminaba el puente de tal manera que cada detalle quedaba impreso en nuestra memoria con una claridad que solo daba puro terror. Vimos aparecer en el puente algo que parecía un torso esquelético, una piel pálida y estirada, desprovista de vello en el pecho, y unos brazos delgados con las manos abiertas. Una cabeza de lobo con orejas caídas y ojos amarillos rodeados de anillos negros nos miraba con aterradora concentración. La criatura se movía con una precisión que hacía que el puente gimiera bajo su peso. Su pelaje oscuro había desaparecido en algunas partes, dejando al descubierto una piel gris, y sus largos dedos, terminados en garras negras curvadas, arañaban la barandilla, haciendo que la madera traqueteara. Jake gritó en ese momento, y sentí que me invadía un sentimiento de vergüenza comparable al sudor caliente que me corría por la pierna. La criatura dio otro paso. El puente volvió a crujir y sus ojos amarillos permanecieron fijos en nosotros. Pasó del puente a la orilla, dando 3 pasos suaves, como si quisiera cubrir el suelo con su terrible propósito. Sus pies dejaron profundas huellas en el barro y sus manos se abrieron para mostrar sus garras. Su cabeza permanecía inmóvil y sus orejas caídas se aguzaban suavemente a cada paso. En ese momento sentí un olor extraño, no el olor de la descomposición, sino algo salvaje y antiguo, como tierra enterrada a demasiada profundidad para ver la luz del sol. Mis piernas se agarrotaron y Jake me agarró del brazo con tanta fuerza que sus dedos dejaron moratones. La criatura se detuvo al pie de la orilla, acercándose a menos de 6 metros, y su sombra, distorsionada e irregular, se extendió por el agua. Luego dio otro paso, y el suelo se combó bajo su peso, dejando profundas huellas. La criatura abrió la boca sin hacer ruido, y vi hileras de dientes afilados y una larga lengua negra de la que goteaba saliva, siseando al entrar en contacto con el suelo. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic, y el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Agarrando a Jake por la espalda, luché por trepar por la orilla, donde las raíces nos desgarraban las palmas de las manos, y cada segundo me parecía una eternidad, llena del temor de que aquellas manos y garras nos agarraran. La respiración de Jake era rápida y entrecortada, y las pesadas pisadas que se oían abajo y el sonido de la madera resquebrajándose entre los arbustos nos impulsaban cada vez más deprisa. Desesperados por llegar al patio de la abuela, corrimos hacia allí, y la puerta se cerró de golpe tras nosotros con un estruendo que resonó en toda la cocina. Solo entonces, al mirar por la ventana, vimos que el puente estaba vacío y el arroyo fluía en silencio. En la oscuridad inminente no podíamos ver el menor movimiento, pero la pelota de béisbol permanecía junto al agua, y estábamos seguros de haber visto algo que no podríamos olvidar. La abuela nos encontró en la cocina, pálidos y temblorosos, y después de oír nuestra historia de que habíamos visto algo parecido a una serpiente, aunque nunca nos atrevimos a decir la verdad, nos preparó chocolate caliente a pesar del calor del verano,
repartiendo cuidadosamente las tazas con sus temblorosas manos enfermas de artritis. Aquella noche, tumbados en las camas gemelas de su habitación de invitados, acordamos en silencio no contárselo a nadie, no volver a acercarnos al arroyo ni mencionar lo que habíamos visto. Pero las palabras de la señorita Whittaker, que hablaba de dar siempre exactamente 10 años, nunca me abandonaron. A la mañana siguiente fuimos a casa de la señorita Whittaker, pero el porche estaba vacío. Las viejas mecedoras crujían con el viento y a través de la ventana pudimos ver que todas sus cosas ya estaban guardadas. Los vecinos me dijeron que de repente se había ido a vivir con su hija a Texas y supe que nuestro tiempo, como predijeron sus palabras, estaba llegando a su fin.